tremendo lío se armó por la cuenta de las declaraciones del presidente Javier Milei a una entrevista con Ángela Patricia Yaniot. ¿Será que tenemos el audio precisamente de cuáles fueron las declaraciones que le dio Javier Milei a Ángela Patricia Yaniot la semana pasada, en donde el presidente argentino pues dice, bueno, de todo contra el presidente Gustavo Petro, y que eso generó un llamado a consultas y demás? A ver si tenemos el audio específicamente de las declaraciones del presidente argentino a la colega colombiana Ángela Patricia Yaniot. Gustavo Petro, un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Y ahí obviamente se armó Troya, llamaron al embajador Camilo Romero a que pues se viniera para acá. Y esta pelea de Javier Milei, presidente de Argentina, con el presidente colombiano Gustavo Petro, tiene un origen desde que Javier Milei era candidato. De hecho, Lucas, Gustavo Petro escribió varios trinos en contra del presidente argentino. Sí, Camila, tal vez el primero es de noviembre de 2023, es decir, antes de que fuera elegido Javier Milei como presidente, y decía el presidente colombiano lo siguiente: en Argentina se decide no solo el futuro de su pueblo, sino la esperanza de América. Esperanza o barbarie, deciden los argentinos. Un Milei que nos regresa a Pinochet y a Videla, o un Massa que puede abrir caminos de esperanza. No tengan dudas, nunca hay que votar por la barbarie y siempre hay que votar por la esperanza. Ese es el primer trino que escribe el 14 de noviembre, días antes de la segunda vuelta presidencial. Que ahí lo estamos viendo en pantalla a través de nuestro canal de YouTube. Quienes se quieran conectar con nosotros, vamos a poner esta ayuda de memoria de cómo estos encuentros o desencuentros entre ambos mandatarios viene desde que Javier Milei era candidato a la presidencia y el presidente Gustavo Petro, pues más o menos haciendo campaña a favor de Sergio Massa, diciendo si votan por el otro, eso es el acabose en Argentina. Y el 19 de noviembre finalmente gana las elecciones el señor Javier Milei y dice lo siguiente el presidente Gustavo Petro: ha ganado la extrema derecha en Argentina, es la decisión de su sociedad, triste para América Latina y ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad. Esto lo decía entonces una vez ganó la presidencia de Argentina Javier Milei. Y pues finalmente ahí como que se había quedado el tema, Javier Milei nunca había contestado, finalmente claro, porque ya salió elegido presidente y dijo de pronto no vale la pena empezar a concentrarme en estos momentos en el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y estuvo pues pasando su mega reforma y sus mega decretos para transformar Argentina, y hasta ahí venía todo, hasta que habla con Ángela Patricia Yaniot y pues dice lo que ya escuchamos, si quiere, que es un comunista asesino. Si quiere volvamos a escuchar. Si quiere repitamos, volvamos a escuchar. Un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Y esto lo dice la semana pasada. Fue lo que generó pues todo el revuelo en redes sociales durante el fin de semana. El jueves en la noche salió esta entrevista y el presidente Petro, acuérdese, estaba en esa toma del gobierno en el Pacífico, sin nombrarlo, respondió que quienes lo criticaban no tenían idea de lo que realmente es el comunismo. Si le parece, frente a Javier Milei. No se trata, porque nos atacan de comunistas, de socialistas, que el Estado sea el dueño del medio de producción. Claro, los que nos atacan no tienen ni idea qué es comunismo y qué es socialismo. De paso informo, socialismo es el modo de producir a través del cual el Estado es dueño de los medios de producción. Punto. Es que no entró. Entonces, esto es lo que responde el presidente Gustavo Petro el viernes desde el Pacífico. Sin mencionarlo, pero digamos que en esta pelea empezó primero el presidente Petro. Sí. ¿O quién empezó primero? Sí, claro, empezó a través de los trinos. De hecho, cuando estaba en campaña, lo que pasa es que el señor Milei pues no había contestado. También hubo en diciembre, Camila, una polémica porque Milei anunció que se iba a acabar la universidad gratuita para los extranjeros. Y ahí también, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Petro trinó lo siguiente: recibiremos 20.000 estudiantes colombianos que se educaban gratuitamente en Argentina. Literalmente son expulsados de ese país y para ellos no hubo la llamada libertad. Vamos a gestionar para que puedan continuar sus estudios en Colombia sin mayor obstáculo y también de manera gratuita. Porque sí es cierto que uno de los destinos que han escogido los jóvenes colombianos para irse a estudiar por cuenta de ser gratuita o muy económica la educación es Argentina. Sí. Y sí hay muchos estudiantes colombianos en Argentina y obviamente esa decisión de Milei afectaba directamente a nuestros compatriotas.
Sí, y entonces ahí venía el tema. Finalmente entonces llaman a consultas el viernes. Dice el embajador Camilo Romero, que fue el primero en pronunciarse, que Milei es un hipócrita y quien mientras hoy le estaba solicitando al gobierno colombiano el beneplácito para su nuevo embajador en Colombia, llama asesino al presidente Gustavo Petro. Hay que tener en cuenta, Camila, que el embajador actual de Argentina en Colombia es Gustavo Alejandro Zugala, que llegó en agosto de 2021 y que hacía parte, por supuesto, del gobierno de Alberto Fernández. Dos líderes del continente, dos líderes de países latinoamericanos que en apariencia parecen muy distintos o pregonan ideológicamente dos discursos diferentes. Pero, Sebastián, ¿son más parecidos de lo que ellos mismos creen? Bastante. Si uno se pone a pensar, Camila, hay muchas similitudes en los rasgos de su personalidad y también en el contexto en el que llegan a gobernar sus países. Yo le traigo a usted, Camila, para sorpresa de varios de los seguidores de Milei y de Gustavo Petro, pues que yo creo que son más parecidos de lo que se piensa. Primera similitud, ambos son economistas. Ok. Petro simpatiza, creo yo, con las ideas keynesianas y con algunas ideas marxistas, mientras Milei simpatiza con la Escuela Austríaca de Economía. Segunda similitud, ambos derrotaron a la clase política tradicional de su país, lo que se conoce como el statu quo, que gobernó al país por décadas. En el caso de Milei, derrotó al peronismo, que creo yo es el aparato político más poderoso de Sudamérica y gobernó el 80% del tiempo en el último medio siglo. Y Petro, pues a diferentes versiones de la herencia del bipartidismo. Sabemos que Uribe dinamitó el bipartidismo en el 2002 y después de ahí se escindió el partido de la U, cambio radical, y digamos que entre ese grupo de poder, pues gobernaron todo el siglo XXI y Gustavo Petro rompió eso. O sea, los dos llegaron prometiendo un cambio de una dominancia política que había existido durante décadas en cada uno de sus países. Lo prometieron y lo hicieron, porque le guste uno o no cada uno otro, pues rompieron a ese grupo, a esa clase política tradicional que llevaba en diferentes versiones, pues gobernando su país. Oigamos un momento Petro cómo lo expresa. El establecimiento feroz, que no se acostumbra a que gente diferente gobierne, ¿no? Mira lo que le pasó al alcalde de Medellín, que ya me había pasado a mí. Es decir, cada vez que ven un gobernante diferente, se pasan por la faja de la Constitución y lo sacan. El establecimiento feroz, lo mismo dijo Milei cuando ganó la presidencia. Lo que creo es que a Argentina se debe un ordenamiento ideológico en lo político. Ese siempre fue el argumento, no es contra el sistema, es contra el statu quo. Contra el statu quo. Ambos mencionaron el statu quo. Otra similitud. Los dos, Camila, identifican un punto concreto en la historia, los dos, y siempre lo dicen en sus discursos, un punto de inflexión que según ellos provocó de manera estructural la decadencia de su país y el empobrecimiento de la población. En el caso de Gustavo Petro, lo que siempre dice él y su movimiento es que en 1991 se institucionalizó el neoliberalismo, es decir, la satisfacción de derechos y libertades a través del mercado. Y en el caso de Milei, lo que identifica a Milei es que más o menos en 1914 llegó el socialismo o el estatismo a su país y se abandonaron las ideas de la libertad en Argentina. Oigamos a Petro hablando del neoliberalismo. Transformaciones que tienen que ver entonces con la justicia social, que tiene que ver entonces con superar un modelo de décadas en Colombia, repetido en todo el mundo, al que llaman neoliberalismo, y que ya no le da respuestas a la humanidad. Al contrario, ha llevado a la humanidad, como quizás nunca antes en su historia como especie, al borde de la extinción. Entonces el neoliberalismo en el caso de Colombia sería el culpable de la decadencia, y también Petro cree que en el mundo se ha adoptado ese modelo que ha llevado al empobrecimiento de Occidente. Lo mismo Milei. Milei cree que Occidente viró hacia el socialismo y que el socialismo pues ha sido el culpable de la decadencia de Argentina. Con lo cual, digamos, los años más importantes y de mejor progreso del país se dieron bajo el liberalismo. No solo eso, la decadencia argentina empieza cuando a partir de la década de 1910, a mediados, se empieza a abrazar sustanciales dosis de socialismo. Y ahí comienza la gran decadencia argentina. Ahí entonces son dos discursos distintos, hablando de la decadencia de cada uno de los países, enumerando pues causas diversas. Pero Sebastián, incluso dentro de la campaña que tuvieron que enfrentar ambos presidentes,
hubo similitudes. O sea, la campaña del presidente Gustavo Petro aquí en Colombia y la campaña del presidente Milei en Argentina tuvieron cosas similares. Sí, bastante. Yo creo que ambos son hijos de la pandemia. La pandemia, el empobrecimiento, el desempleo, la inflación catapultaron sus opciones. Y además, digamos, la clase política tradicional que fue sustituida por momento, porque la clase política tradicional puede volver, se vio, digamos, amenazada. Y la mejor estrategia que esa clase política tradicional usó para frenar a Petro y a Milei fue la campaña del miedo. Llega un monstruo, el salto al vacío, muchas frases repetidas en los dos países. O digamos, como al final, cuando los dos ganan, usaron exactamente la misma frase. Tiene esperanza, cambia. La esperanza es lo contrario del miedo. Y te voy a decir algo, a pesar de la enorme campaña del miedo que hicieron, el domingo pasado, la esperanza le ganó al miedo. O sea, los dos terminaron exactamente igual la campaña. Y dicen ellos que, claro, la esperanza derrotó al miedo, porque sí es verdad que en el peronismo y acá se utilizó, a veces con razón, tampoco vamos a decir que estos son dos ángeles, también con razón, pero otras veces exagerado, pues se demonizó su figura. Otra similitud, Camila, ambos son adictos a Twitter. Pero adictos es... Pues son estrellas tuiteras ambos. Sí. Ambos son estrellas tuiteras. Ambos se la pasan tuiteando. Sería interesante saber cuánto tiempo gastan de su vida en eso. Por ejemplo, acá vamos a ver, si me ayudan en pantalla, Julián, este es un trabajo que hizo la Silla Vacía el año pasado, que tabuló en enero del año pasado los trinos del presidente Petro. Ahí se ve la gráfica que cada mes va subiendo. En ese momento encontró que trinaba 16 veces al día, pero yo creo que hay días que puede llegar a los 40 tranquilamente. Esto es el presidente nuestro, el presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Y cuánto trina el presidente argentino Javier Milei, que empezó siendo estrella tuitera? Sí, acá un medio de comunicación argentina identificó cuántos trinos o retweets hizo después de su discurso en Davos, y oiga bien el número, 517 en 24 horas. Pero entonces pueden competir también por eso, por quién es más aficionado y obsesivo con el Twitter. Sí, ambos son, digamos, es su manera. Pero bueno, uno puede postear muchas cosas, pero también algo que los identifica a los dos y los une, yo creo, es de pronto esa pulsión y ese deseo de rebajarse a pelear con personas que no están a su nivel de su investidura, con periodistas, con activistas, con tuiteros, y pueden durar horas peleando. Hay muchos casos, pero por ejemplo traje solamente uno de Gustavo Petro contra Noticias Caracol, que le valió pues la llamada de atención de la FLIP, cuando Caracol Noticias sencillamente publicó unas fotos de su campaña y Gustavo Petro fue muy duro contra el medio de comunicación, ahí FLIP le jaló las orejas. Y en el caso de Argentina, la semana pasada, pues Milei fue muy violento, creo yo, o muy exagerado, con una periodista argentina que se llama María O'Donnell, que sencillamente lo que hizo fue dijo un dato impreciso, pero Milei se descargó, le dijo progre, le dijo mentirosa serial, y todos pues sus seguidores se fueron a descalificarla a ella. Me parece que fue desbordado. O sea, tenemos dos tuiteros, dos personajes que además en campaña decían, pues las campañas en su contra, que eran los monstruos, y los dos dijeron acá ganó la esperanza y la esperanza le ganó al miedo. Pero además de eso tenemos dos personajes, economistas los dos, de diversas ramas, pero dos personajes que también, creo yo, dígame usted si no, están obsesionados con ser líderes mundiales y con trascender al resto del planeta y no solo quedarse o en Colombia o en Argentina. Yo creo que ambos creen que su legado está llamado a trascender fronteras y que esa idea en que el mundo vire o hacia la libertad económica o hacia el estatismo tiene que seguir pues la estela de su voz, y así se lo hacen seguir sus seguidores. Todos los seguidores y los fans de Petro y de Milei piensan lo mismo. Por ejemplo, pongamos ahí, Gustavo Petro se la pasa un poco publicando todas las revistas y digamos los piropos que en medios internacionales salen de él, y él sí está convencido de que es un líder mundial, y así lo hace saber su gabinete. Y lo mismo Javier Milei, Camila. Después, yo creo que lo de Davos fue un discurso de estar convencido que él viene a darle un mensaje al mundo. Entonces, bueno, esas son las similitudes. Pero pues porque además fue el discurso más compartido, ¿no? También eso le puede rayar el coco a cualquiera, ¿o no? Yo creo que cuando en cualquier ámbito de la vida, cuando usted tiene miles de personas diciéndole que usted puede, uno se lo termina creyendo. Y para terminar este especial de similitudes entre Javier Milei y Gustavo Petro, un último que me parece importante: los dos están tratando, Camila, de sacar un paquete muy ambicioso de reformas en el Congreso,
con también la similitud que los dos tienen minorías parlamentarias. Gustavo Petro no tiene más del 20% del Senado y Milei apenas tiene 40 diputados de los 280. Entonces tienen que sacar reformas muy importantes, los dos con muy poquitos congresistas, y es un reto político gigante para que sus gobiernos tengan éxito. Es decir, dos mandatarios que estaban agarrados del pelo este fin de semana, que como nos lo recuerda Lucas, empezó el enfrentamiento del presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter cuando Milei estaba en campaña, y Milei le responde a través de la entrevista con Ángela Patricia Yaniot, Hugo Mario. Y según esto que nos cuenta Sebastián, son más parecidos de lo que creíamos. Claro, sobre todo en el ego, Camila. Sin duda el ego de Milei y de Petro está muy por encima de la diplomacia y de la capacidad de tener buenas relaciones internacionales. Obviamente Milei desconoce en esta afirmación que hace durante la entrevista con Patricia Yaniot, que Petro pues llegó al poder después de hacer política gracias a un acuerdo de paz legítimo con el Estado colombiano, el M-19. Y obviamente pues Petro fue primero el que lanzó los dardos contra Milei en su momento, en el momento de la campaña en Argentina, comparando a Milei con Videla y con Pinochet, para muchos genocidas reconocidos en el continente. Entonces, digamos que entre los dos no se sabe quién tiene el ego más grande y quién viola más cualquier tratado internacional y cualquier precepto diplomático. Mira, Hugo Mario, y otra similitud entre ellos es que son hipersensibles a todo el tema de las redes sociales, ellos y sus seguidores, ¿no? Porque se creen facultados, se creen con derechos de llamar a los demás todo lo que se les ocurra, los comparan con Pinochet, le dicen neonazis, le dicen comunistas asesinos, pero cuando a ellos los cuestionan en los mismos términos, ahí sí, porque son hipersensibles a la crítica. Inmediatamente esa horda de seguidores pone el grito en el cielo y comienzan a responder de esa forma. Pero yo sí creo que estos fenómenos, que además me parece estupendo el análisis que se ha hecho entre Milei y Petro, obedece también a la falta de liderazgo en América Latina. Es que desaparecido Chávez, porque bueno, uno puede estar de acuerdo o no con Chávez, pero era una figura, era un líder. Desaparecido Chávez, muerto Fidel, en problemas Lula, porque en su segundo mandato no ha resultado tan perfecto como se pensaba. AMLO en México tampoco. Pepe Mujica ya está en retirada. De tal manera que lo que hay es una contienda por ver quién realmente va a ejercer liderazgo en América Latina, porque ambos son ambiciosos y creen que van a ser los líderes del mundo. No, hay que posicionarse en América Latina, y también eso hace parte de esa competencia que están librando en este momento Petro y Milei, por ver quién se posiciona en América Latina, porque evidentemente hay un vacío de liderazgo, porque los líderes que tenía América Latina ya no tienen la vigencia que tuvieron en el pasado. Pero, Oscar, entre Petro y Milei sí hay, además de la diferencia ideológica, hay una diferencia abismal. Y es que Petro lleva más de 20 años en el sector público, mientras Milei no. Es decir, para bien y para mal, Petro conoce el Estado. Es decir, Petro, si está cometiendo errores, son errores de un Estado que él conoce muy bien, porque él fue senador mucho tiempo, él fue alcalde de Bogotá. Petro conoce el Estado. En cambio, Milei no tiene ni idea. Milei llegó a decir que va a acabar con no sé cuántos ministerios. Entonces no, y todas las cosas que ha hecho él, que muestra que no conoce cómo funciona un Estado, que no es lo mismo manejar eso puede decir que es lo mismo que manejar un Estado que gerenciar una empresa. Pues no, esa no es la comparación. Y dos comentarios de este análisis que se hizo. Por una parte, Milei, con lo que le dijo Ángela Patricia Yaniot, está ahondando una vez más el estigma que queda de la Guerra Fría. Este señor parece congelado en el tiempo, de que los comunistas son asesinos. No, todos los comunistas no son asesinos, ni el capitalismo, todo el capitalismo es salvaje y asesino. O sea, eso ya... Pero pues, Ana Cristina, yo sin salir a defender a nadie, pero lo mismo pasaba con Gustavo Petro cuando le dijo que era Hitler y que era Pinochet. Y que era Videla, que entonces era todo aquello que sea de derecha. También existe el estigma de que entonces todo aquel que es de derecha y plantea ideas económicas, neoliberales o lo que se quiera, entonces resulta que es un dictador, asesino, torturador. Porque por eso empezó Por eso le dije, Camila, por eso le dije que si por un lado era el comunismo, por el otro lado tampoco el capitalismo, todo el capitalismo es asesino. Eso fue lo que... es que no la escuché, perdón. Por eso decía yo que decir, claro. Por eso son tan iguales. Es que son iguales. El uno
a las ideas de derecha los califica de genocida, de Hitler, de Pinochet, de Videla, y el otro por el otro lado lo califica, ¿qué fue lo que dijo? Pero digamos Milei, socialista, comunista, asesino. Asesino. Dijo comunista asesino. Dijo comunista asesino, que por ejemplo ese estigma al comunismo, al Partido Comunista, por ejemplo, en Colombia ha tenido un precio en vidas impresionante. Pero mire, para cerrar, hay un audio que pasaron ustedes ahorita en el análisis de Gustavo Petro diciendo que pasó como con el alcalde de Medellín, que le pasó lo que le pasó por pensar distinto. Perdóneme, señor presidente, pero a Daniel Quintero no le está pasando lo que está pasando por pensar distinto. A él le pasa lo que le está pasando por cómo actuó, y la prueba de eso son las investigaciones penales en su curso, las demandas penales en su curso. La prueba de ello es que hay imputados que eran de su alcaldía, por ejemplo, de la Secretaría de Educación. Hay imputados, y las investigaciones de Procuraduría y de las CIAs. Entonces no es por pensar distinto, sino por actuar indebidamente. Ana Cristina Petro no piensa eso. Tan no piensa eso que el presidente Gustavo Petro tiene en estos momentos un lío con la Colombia Humana por cuenta de que él insiste que las elecciones, digamos, internas de su candidato para la próxima contienda presidencial tiene que estar Daniel Quintero ahí. El que está poniendo a Daniel Quintero en el pacto histórico para que sea uno de los precandidatos y sea una de las figuras del legado que deje su gobierno es Gustavo Petro. Por eso, y es fantástico, Camila, que ahora haya cambio de fiscal, que no quede la vicefiscal Mancera, sino que quede una de la terna. ¿Para qué? Para que Gustavo Petro se dé cuenta a ver si es verdad o no es verdad que a Daniel Quintero le cayeron por pensar distinto, o si le cayeron porque en realidad hubo acciones indebidas, que sea otro fiscal, porque entonces, como Barbosa ha sido pues todo este desastre, y ya esto se desvía mucho, pero todo este desastre de lo que ha sido la politización de la fiscalía, pues entonces que ya se vea si lo que pasó, lo que ha pasado con Daniel Quintero y fiscalía y todas las denuncias que tiene es politización, o es que de verdad él actuó indebidamente, como lo han mostrado Veeduría de Ciudadanos y la cantidad de denuncias que tiene, además del diputado pues Luis Peláez y toda la gente que lo ha denunciado. Camila, oyendo lo que nos trajo Sebastián, viajé en el tiempo a cuando teníamos como presidente a Chávez en Venezuela y pues a Álvaro Uribe en Colombia, porque se daba el mismo debate, y obviamente quienes eran, digamos, seguidores furibundos de uno y otro no lo aceptaban, pero incluso me puse a buscar en Google y encontré varios artículos haciendo ese análisis, y fíjese lo curioso, uno de esos artículos es de BBC, y una de las fuentes a las que citan, además de a José Obdulio Gaviria, es a Gustavo Petro, quien en ese momento, refiriéndose tanto a Chávez como a Uribe, dice es que son como calcados, y acto seguido le citan unas declaraciones en comillas en las que dijo lo siguiente: como Chávez, Uribe acude a un referendo para quedarse en el poder y alienta la polarización para poder ganarlo. Era claro para muchos que ambos eran ideologías opuestas, personalidades iguales, y eso, creo yo, es un poco lo que se está repitiendo en este momento con Petro y con Milei. Que son más parecidos de lo que ellos mismos creen. Pero también, yo estoy de acuerdo con Claudia, pero también creo que pecamos si nos quedamos solamente con la caricatura, el personaje, lo chistoso, que puede ser un poco también lo abrupto de sus declaraciones. Realmente los dos proponen un cambio de época y profundo y estructural en sus países. Vamos a ver si Gustavo Petro lo logra, pero Milei lo que está proponiendo es un cambio radical de 180 grados en los cimientos de Argentina, que es un país que lleva 50 años abrazando las ideas peronistas. Las encuestas dicen que la gente todavía lo acompaña, y lo que está proponiendo en el Congreso, que mañana tiene su primer gran batalla en el Congreso, donde llega a aprobarlo, es un cambio de época. Entonces, sí, son personajes muy pintorescos, pero yo creo que uno no se puede quedar con el personaje, sino con lo que viene detrás, que es un cambio muy profundo en cómo son las sociedades de allá. Pero sería increíble que las encuestas no lo acompañaran cuando el señor lleva un mes y medio, máximo un mes y medio, claro, lleva en el poder. Al otro día le tocó devaluar 110%, la inflación se fue a las nubes, y lo que dice Ana Cristina, pues que Ana Cristina, un poco como si él tuviera la culpa, le toca hacer una cantidad de recortes que es que le toca, porque no tiene acceso al crédito, no tiene financiamiento, el Estado está quebrado, entonces claro, tiene que tomar. Usted dice, listo, yo voto a Milei, pero le suben la tarifa de energía 200%, yo voté a Milei, pero además, el arroz le sube 300%, le está tomando una cantidad de decisiones que heredó y que tiene que tomar porque el Estado está absolutamente quebrado, pero y no tiene además, acceso al crédito. Sebastián, superó la prueba de fuego del paro del 24.
O sea, que era un paro nacional que le iban a hacer con todos los fierros. Y sin embargo, yo creo que Milei superó el tema del paro. Y además es cierto, o sea, la luna de miel apenas está comenzando. Hay que ver cuando comienza a apretar en serio a los demás, no solamente a los sindicalistas, a la élite sindical, sino al resto de la población. Pero yo sí creo que en el caso de Milei, la apuesta de Milei es por reafirmar ideas liberales profundamente, y el cambio de la propuesta de Petro es cambiar un modelo económico. Es que uno escucha a Petro en los discursos en el Pacífico este fin de semana, por ejemplo, y lo que él está proponiendo es realmente una transformación del modelo económico colombiano. Entonces son dos cosas totalmente distintas en ese sentido. Pero claro, Milei está aprovechando su cuarto de hora y su luna de miel. Son, pues ahí están son dos personajes que se parecen mucho más de lo que ellos mismos imaginan, pero que hoy están enfrentados por cuenta de distintas declaraciones que ha dado el uno del otro, hablando del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y del presidente de Argentina, Javier Milei. Y como hablamos de sus parecidos, y Claudia se acordaba de el